Bueno, por último, en el marco de este panel, damos la palabra al profesor Walter Arévalo. Bienvenido. Muy buenos días a todos. Para desgracia de todos ustedes, yo también tengo 44 diapositivas, entonces vamos a empezar. Mentiras, lo que haremos es simplemente mostrar un mapa y no vamos digamos, a ahondar en un asunto mucho más complejo y mucho más largo que yo también pensaba, pero creo que hemos ya avanzado en muchísimos de los puntos. Entonces simplemente trataré de justamente recibir y tratar de darle mi postura a las preguntas que han ido saliendo, que digamos nos han ido planteando o dejando para esta ponencia de colofón los demás expositores y pues nuestro estimado moderador. Pero entonces justamente para iniciar en ese sentido quería traerles una norma controversial frente a esa pregunta de si las constituciones o las cortes son las que definen, bien sea como lo presentaba el profesor Roballo, el territorio, o como lo presentaba el profesor Tremolada, los derechos que se puedan predicar de la extensión territorial de una nación. Y no está ahí porque justamente googleé para mostrarles después de que salió la discusión, pero es el artículo 10 de la Constitución nicaragüense. Mucho más interesante que el artículo 101 que la Constitución colombiana. Porque si les parece hasta ahora que lo que les han dicho del artículo 101, y ya lo miraremos, es esquizofrénico, el artículo 10 de la Constitución nicaragüense es, ese sí, un ataque de locura absoluto. Porque fíjense lo que dice. Y además a mí me encanta porque para enredar lo que ellos estaban diciendo, que no, que son las cortes, que no, que son las constituciones, este es el único artículo actual en las constituciones latinoamericanas y uno entre tres de otros países, porque ha habido otros casos de derecho internacional que han afectado constituciones. Este es el único artículo de las constituciones latinoamericanas que tiene la siguiente característica. Cita a la Corte Internacional de Justicia, dice, es decir, constitucionaliza las sentencias, pero además en la versión impresa de la Constitución hace una cita al pie. Entonces, esta es una constitución con pies de página. Todos los que detestamos aquí APA quisiéramos escapar a estas cosas, pero ahora incluso se citan sentencias de la Corte Internacional de Justicia como parte de las constituciones nacionales. Entonces fíjense que es el artículo 10, justamente una modificación constitucional en 2014, producto de estos ganares o perderes, dependiendo de quién lee. Y fíjense cómo es de extraño. Dice, el territorio nacional es comprendido entre el Mar Caribe y el Océano Pacífico y las repúblicas de Honduras y Costa Rica, de conformidad con las sentencias de la Corte Internacional de Justicia del 8 de octubre del año 2007 y del 19 de noviembre del año 2012. Nicaragua limita en el Mar Caribe con Honduras, Jamaica, Colombia, Panamá y Costa Rica. La soberanía, jurisdicción y derechos de Nicaragua se extienden a las islas, cayos, bancos y rocas situados en el Mar Caribe, Océano Pacífico y Golfo de Fonseca, así como a las aguas interiores, el mar territorial, la zona contigua, la zona económica exclusiva. Toda esta lista innecesaria también está en la Constitución colombiana, la plataforma continental y el espacio aéreo correspondiente, de conformidad con la ley y las normas de derecho internacional y las sentencias emitidas por la Corte Internacional de Justicia. Punto. Uno abre Word, pone cita 1, footnote, sentencia Nicaragua contra Colombia. Entonces fíjense que la esquizofrenia es absoluta porque ya ni siquiera me puedo poner en un bando o en otro. Ellos me planteaban una posibilidad. El profesor Eric decía, los derechos sí se los va a establecer una corte. Con muy buen criterio de la relación entre el derecho interno y el derecho internacional, el profesor Roballo decía, no, el territorio es un elemento de la soberanía nacional, se define en la Constitución. Se puede pelear, se puede perder, se puede transigir, modos de adquisición, pero es un elemento de definición del territorio. Entonces, fíjense cómo incluso la esquizofrenia va más allá en el caso de Nicaragua. Porque incluso en el tercer párrafo, fíjense, 3 párrafos para establecer el territorio en el artículo 10. Esto ya es casi el 40% de la Constitución norteamericana, si uno hace la comparación. La República de Nicaragua, último párrafo, únicamente reconoce obligaciones internacionales sobre su territorio que hayan sido libremente consentidas y de conformidad con la Constitución Política de la República y con las normas de derecho internacional. Asimismo, no acepta los tratados suscritos por otros países en los cuales Nicaragua no sea parte contratante. O sea, el doctor Abello alguna vez dio alguna conferencia, los nicaragüenses vieron la teoría del piso y el techo y dijeron, estos colombianos están firmando tratados con todo el mundo para encerrarnos, mejor hagamos una norma constitucional para avisar, algo que uno no tiene que avisar,
y es que los tratados de los demás no son con uno, que la casa de los demás es la de ellos. Pero bueno, entonces fíjense que, ¿por qué cito este artículo? Porque justamente es la demostración de que la pregunta de los dos es muy buena, pero no tiene respuesta. Y la respuesta incluso se puede trazar a una obsesión latinoamericana con el territorio, una herencia mal aprendida del uti possidetis juris. El uti possidetis juris tocaba usarlo ese día y olvidarlo. Lo que nosotros hicimos fue constitucionalizarlo. Y constitucionalizar el uti possidetis juris nos lleva a, después, con todos estos desarrollos, a una, si se quiere, circunstancia de abierta contradicción con el derecho internacional. Porque si yo tengo normas que me dicen dónde va a estar el territorio, cada cuánto mide, con dónde está la costa, por dónde pasa Honduras, todos los modelos de decisión de derecho internacional van a enfrentarse a un problema que han tratado precisamente de evitar, que es justamente la colisión entre sentencias y normas de rango constitucional. Entonces, la primera conclusión o la primera pregunta es un gran no sé. No sé quién define el territorio, porque justamente la moda, la usanza nueva, es hacer artículos constitucionales que citen sentencias de la Corte Internacional de Justicia. Justamente reflejando que, a pesar de que el territorio tiene lo que dice el profesor Roballo, una noción de un elemento del Estado, necesariamente está influido y necesariamente está decidido por las controversias internacionales y por los métodos de solución de controversia pacíficas, que son la mejor manera de resolver estos problemas, y no irnos engañando acerca de qué dice o no el Tratado de Guerra Bárcenas por 70 años, que digamos que fue la práctica. Pero entonces, para responder ahora sí la pregunta del lado colombiano, yo creo, como ya lo anticipaba a partir de una de sus interpretaciones el doctor Abello, que el artículo 101 no solamente no toca invocarlo para decir que la sentencia no es obligatoria. Yo creo que el artículo 101 lo que dice es que la sentencia es obligatoria. No solamente no es la moneda a presentar como oposición, sino es justamente la forma de explicar por qué es obligatoria, aparte del 9, aparte de muchos más. Porque justamente lo que dice el 101, y tampoco lo puse allí, el artículo 101 de la Constitución colombiana, es, como ya les anticipaban, 2 párrafos. Un párrafo que quedó insuficientemente escrito, porque no le hicieron caso a un gran internacionalista colombiano, que era el doctor Germán Cavelier, que había diseñado mucho mejor el artículo 101. No quedó como él quiso. Pero el artículo 101, en la primera parte, lo que dice es que justamente los límites solamente podrán ser modificados por tratado ratificado por el Congreso. Pero como bien les explicó el doctor Abello en los mapas, no existía el límite marítimo. Entonces, la premisa de activación de la norma constitucional no existe. Yo debo sacar este artículo cuando necesito modificar un límite que ya existía. Pero lo que nos dijo la Corte es que el límite era inexistente, que tuvimos una situación de convivencia, una situación de, si se quiere, cercanía en un territorio, en un espacio marítimo, donde nunca fuimos capaces de definir el límite con Nicaragua. Entonces lo que hace la Corte es crearlo. Y si la Corte lo que hace es crearlo, entonces la premisa del artículo 101 en el primer párrafo no aplica. Porque entonces no tengo que modificar nada. La Corte no me está pidiendo modificar nada. La Corte me está diciendo, usted tiene unas circunstancias allí, este es el límite. Pero entonces, ¿por qué se aplica el segundo párrafo y no el primero? Porque el segundo párrafo tiene toda la lista esquizofrénica de espacios que también tiene el artículo 10 de la Constitución nicaragüense. Y fíjense lo que dice. Entonces, el territorio colombiano, o también son parte de Colombia, el subsuelo, el mar territorial, la zona contigua, la plataforma continental, la zona económica exclusiva, el espacio aéreo, el segmento de la órbita geoestacionaria, el espectro electromagnético y el espacio donde actúa. Ojo con esto en el tema de jerarquía del derecho internacional. De conformidad con el derecho internacional o con las leyes colombianas a falta de normas internacionales. Fíjense esa reacción tan particular. ¿Quién quedó por encima, el derecho internacional o el derecho interno? Las normas que se encuentran en las sentencias de la Corte Internacional de Justicia son derecho internacional o sentencias emitidas en Duitama. Derecho internacional. Entonces fíjense cómo hay una evocación directa de un tipo de norma internacional que son las sentencias. Es una puerta de entrada a la sentencia, entonces uno no debería pelear la obligatoriedad. Entonces yo creo que de una manera no tan taxativa, de una manera no tan citada, de una manera no tan expresa como el artículo 10 de la Constitución versión 2014 de Nicaragua, el artículo 101 colombiano hace lo mismo.
Tiene una puerta suficiente para que uno pueda incluir en lo que entiende por territorio colombiano las sentencias de la Corte Internacional de Justicia. La referencia a los laudos eran los laudos que ya existían. Por eso no menciona las sentencias nuevas, porque ese párrafo lo que quería era justamente agotar lo que ya había y después hacer un párrafo posterior para cuáles serían las otras formas de delimitar. Los laudos son los antiguos laudos de nuestra delimitación territorial. Entonces, yo creo que por ese lado podría resolver un poco el asunto. El artículo 101 no es la negación del derecho internacional, no es la afirmación a ultranza del territorio y no es una contradicción textual, que es lo que nos han querido decir frente a la Corte. Es más, el artículo 101 en últimas termina diciendo lo mismo, porque la Corte también acepta que nosotros tenemos islotes, también acepta que tenemos zona económica exclusiva. Entonces no hay una contradicción expresa, por lo menos, en los contenidos, y además no hay una contradicción normativa, en tanto el artículo 101 permite la aplicación de la sentencia de la Corte. Como ya bien les habían anticipado, y por eso no voy a entrar en ello, la sentencia de la Corte Constitucional trata de quedar bien con todos. Y el problema que tiene es que se inventa la negociación directa / tratado como requisito de cumplimiento. Que eso es lo que no tiene sentido en el derecho internacional. Las sentencias de la Corte Internacional de Justicia ya son su cumplimiento. Ahí ya está, no hay que negociar nada. Y pues Nicaragua no va a negociar lo que ya tiene en un título jurídico, que es una sentencia. Entonces, la negociación es la forma prudente de implementar el fallo que en algún momento nos va a tocar implementar. Y es que además no es que no lo estemos haciendo. Una cosa es el discurso, pero pues vayan a ver qué está pasando allá y quiénes están. Entonces, es muy bonito decir aquí en el altiplano que no cumplimos, pero pues allá quién está y quién no está en los barcos, ustedes se darán cuenta. Para justamente abordar el tema de cómo se puede cumplir o no, entonces, y cómo deben ser las formas de cumplimiento, cuando un país ha dicho que no cumple, cuando un país ha dicho que rechaza la sentencia, cuando un país ha dicho que la sentencia es equivocada, que no es obligatoria, que está en contra de la Constitución, pues eso no es que... Hay que decirlo de varias maneras. Primero, no es que sea nuevo, pero eso no implica que las sentencias internacionales no se cumplan. La Corte Internacional de Justicia ha tratado 15 sentencias de delimitación territorial, 3 de delimitación ribereña y 8 de delimitación marítima, y todas se han cumplido. La única que dicen que no se ha cumplido en el sentido estricto de estos temas es Gapsicó-Bonaquimaros, que ni siquiera era una sentencia de limitación marítima. Uno de los dos países dejó de existir y además están en proceso de cumplimiento. Entonces fíjense que las razones de incumplimiento en ese caso son distintas y no es un verdadero incumplimiento y además no era una verdadera sentencia de delimitación. Pero lo que los quería llamar y al tema nuevo al que los quería traer es algo que justamente pues a lo que pude acceder hace poco por hacer un ejercicio que francamente debimos hacer todos antes. Pensar que, lastimosamente, las cosas no le pasan a uno de primeras. Este problema ya lo han tenido muchos más. Este problema ya lo han tenido muchísimos más estados. Y de manera reciente. Hubo un caso que se resolvió en fondo entre 1998 y 2002 en materia de delimitación territorial y algo de delimitación marítima. No era el tema central, pero tener claro el contexto marítimo era importante. Y es el caso entre Nigeria y Camerún. Nigeria y Camerún, hagan de cuenta que tenían exactamente las posturas Nicaragua-Colombia, exactas. ¿Por qué? Porque un estado argumentaba que tenía un tratado que le daba todo. Otro estado argumentaba que ese tratado no existía, que lo que existía era justamente las condiciones naturales del terreno que debían llevar a un método de limitación. Uno de los estados hablaba de efectividades, otro de los estados hablaba de utiposidetis iuris, el caso igualito al de Colombia. Igualito al de Colombia. Y Nigeria, que pierde justamente uno de los espacios, digamos, esta era la delimitación que se iba a hacer, la frontera por aquí, por lo que pasa aquí hasta el lago de Chad. Nigeria dice: no voy a cumplir, no voy a cumplir. Y es aquí donde viene el punto al que yo quiero llegar y de pronto al que quiero traerlos en esta sección también breve, porque hay otra mucho más breve y ya la de fin, que es de pronto cómo se puede lograr el cumplimiento de las sentencias internacionales de una mejor manera en esta etapa, que no es la judicial que nos explicaron ahora, sino es algo que se llama la etapa de cumplimiento postjudicial de sentencias.
La Carta de Naciones Unidas dice que cuando alguien incumple una sentencia de la Corte Internacional de Justicia se puede activar el Consejo de Seguridad. Nunca ha pasado y no va a pasar. Pero eso no implica que la comunidad internacional se tenga que mantener al margen del asunto. Y como el doctor Avello decía, la comunidad internacional ya le llegó el mail con el adjunto del mapa de 2012. Pues en el caso de Nigeria con Camerún ocurrió algo curioso. Kofi Annan, que nos lo mencionaban hace poco, tuvo la intención de que este asunto no se quedara como se está quedando con Colombia, es decir, que no se implementara, que generara una litigación posterior, que generara un proceso de responsabilidad, que quedaran asuntos abiertos. Entonces montó Naciones Unidas, fíjense lo curioso, ayudándose con los gobiernos de ambos países, una comisión mixta. Una comisión mixta que trabajó de 2002 a 2004. ¿En qué? ¿En contradecir a la Corte Internacional de Justicia? No. ¿En leer la Constitución nigeriana? Tampoco. ¿En leer la Constitución camerunense? Menos. En simplemente establecer estrategias políticas, estrategias técnicas, porque también tenía que ver con mediciones, de 3 cosas. La implementación de la demarcación de la frontera y algo que era mucho más complicado, que era, en este caso, la entrega de la soberanía en la península de Bacassi. Nosotros no tenemos que hacer entrega de soberanía sobre los espacios marítimos porque en los espacios marítimos no nos toca tumbar un edificio, no nos toca tumbar una antena, no nos toca sacar a la gente, ahí no, no viven colombianos que tengan su vivienda. Entendemos que hay muchos derechos de los colombianos, no los quiero soslayar de ninguna manera, pero digo que la técnica para justamente implementar la delimitación es mucho más sencilla porque estamos hablando de aguas, no hay edificaciones. Entonces, con este tipo de comisiones, Naciones Unidas justamente ayudó a los 2 países. Yo creo que Colombia tiene que cumplir, es una creencia personal de lo que entiendo de derecho internacional. Yo creo que Colombia se equivoca en los ejercicios de no comparecencia, la amenaza de no ir, y además se equivoca en las actitudes que tomó post-fallo, como bien lo explicaba el profesor Eric, que derivan en una demanda de responsabilidad. Pero también creo que Naciones Unidas, como también lo hacen los tribunales, deben cuidar su terruño y deben cuidar su negocio. Y muchas veces es bueno que si sale una sentencia internacional pueda existir un seguimiento internacional de la sentencia y pueda haber un acompañamiento que le evite a Colombia pues justamente el problema interno, el problema externo, la litigación futura, y de pronto lo que toca hacer es no decir que no quiero cumplir la sentencia, que yo sé que es una posición importante en política interna, una posición electoralmente valiosa, pero sí buscar justamente involucrar a un tercero, no para renegociar, no para cambiar la sentencia, sino para buscar un método de implementación. Una lección similar, y me alegra ver a estudiantes de intercambio de mis clases del Rosario y de la Javeriana chilenos aquí, una estrategia similar ha sido la que ha ocurrido en Perú y Chile. Creo que ambos países quedaron descontentos con la sentencia. Realmente Perú tiene una narrativa de que ganó. Chile no ha querido manejar esa narrativa como lo hizo Colombia, con ese dolor de que nosotros perdimos, de que nos están robando, pero Chile, por supuesto que no está muy contento con la narrativa. Pero los 2 países, de manera casi inmediata, montaron una comisión binacional, una comisión mixta, en donde están justamente tratando de implementar el problema y tomar el toro por los cachos, la implementación de la demarcación del hito 1. Y ha servido más que, por ejemplo, nuestra postura, que es no. Nicaragua tiene que negociar un tratado internacional, que es otra cosa, completo con nosotros, redefiniendo los derechos. Entonces, yo creo que vuelvo al colofón de la ponencia del profesor Tremolada. La solución sí es la solución bilateral. ¿Pero cómo? Con instrumentos, comisiones binacionales, bien sean directas, o una comisión de seguimiento que pueda permitir a Naciones Unidas. Obviamente esto de qué depende, y ustedes lo saben mejor que cualquiera, estudiantes de Derecho y Relaciones, sí, que de la voluntad del Estado. Pero lo que pasa es que la voluntad del Estado no se puede convertir en la terquedad del Estado. Eso no es lo que decía el realismo sobre la voluntad del Estado. Entonces, si la terquedad del Estado no está de más problemas, pues esta es una mejor opción. Entonces, esa era mi segunda, si se quiere, mi segundo comentario frente a lo que nos estaban proponiendo los otros ponentes. Ya para terminar, y para simplemente hacer una revisión del futuro en términos de estrategia, pues está esta amenaza de la no comparecencia por parte de Colombia, que cuando se hizo fue hace mucho tiempo, que cuando yo pensé esto, faltaban meses, pero ahora faltan 2 semanas. 2, 3 semanas. En 2, 3 semanas tenemos que definir si vamos o no
a los procedimientos relativos a lo que es realmente la segunda demanda, que es la de la plataforma continental extendida. En tanto a la tercera demanda, la de responsabilidad, pues sí fuimos, digamos. En un momento amenazamos con la no comparecencia absoluta. Ustedes recordarán esa alocución del presidente que pone a todos los ministros con un equipo de microfútbol y dice que no va a comparecer. Pues ya la amenaza se redujo en tanto estamos participando en el proceso en la etapa de fondo en responsabilidad. Por eso obviamente los procesos de responsabilidad no son tan graves porque pues es lo que nos pasa desafortunadamente ahí sí en el ámbito interamericano todos los días y nos ponen a pagar por razones mucho más, en mi opinión, mucho más graves, que son las violaciones a los derechos humanos. Pero ¿qué podría pasar si Colombia no asiste a los procedimientos en materia del caso que nos explicaba el doctor Abello de la plataforma continental extendida? El derecho en todas sus ramas, todas las ramas que implican litigio, siempre ha tenido cláusulas, normas, principios para la no comparecencia de las partes. El derecho internacional no es ajeno a esto, sino que lo que hace es combinar las ideas del derecho civil de la no comparecencia y las ideas anglosajonas de la no comparecencia. Entonces, eso está en el artículo 53 del Estatuto de la Corte. Cuando una de las partes no comparezca ante la Corte o se abstenga de defender su caso, la otra parte podrá pedir a la Corte que decida a su favor. Antes de dictar su decisión, la Corte deberá asegurarse no solo que tiene competencia conforme a las disposiciones de los artículos 36 y 37, sino que también de que la demanda está bien fundada en cuanto a los hechos y el derecho. Esta presentación es muy larga en ese sentido. Yo simplemente les voy a decir cuáles son las consecuencias directas para no revisar todos los casos. Pero lo que diría es que la no comparecencia actualmente en el derecho internacional no adopta la posición de una ficta confessio, que sería lo que nos diría el derecho civil. Es decir, que se prueban todos los hechos en contra de la parte ausente, que todas las pretensiones de la parte presente se le garantizan. No hay tal. Hay más bien lo que el common law maneja como un default, y es la imposibilidad de que el proceso continúe de manera fácil y promueve actividades dentro de la Corte para que la Corte casi que empiece a actuar por la parte ausente, que es así como se maneja en el common law el default. La Corte empezará a simular la existencia del ausente. Eso es lo que ha ocurrido en los casos de no comparecencia, sobre todo los más famosos, que son Canal de Corfú, el caso de las pesquerías y la etapa de fondo en el caso de las actividades paramilitares Nicaragua, Estados Unidos. Entonces, ¿cuáles son los riesgos para Colombia de no comparecer? De una manera muy breve, muy rápida, ya para terminar, permitir el otro panel y si tienen preguntas para los tres hacerlas. La primera, que la Corte por supuesto que va a decidir. La no comparecencia no impide que la Corte dicte una sentencia. ¿Que esa sentencia va a ser toda contra Colombia? No. La segunda consecuencia, que justamente como la sentencia no va a ser toda contra Colombia porque no es una sentencia inmediata en contra como ocurre en el derecho civil, lo que la Corte va a tener que hacer es simular los argumentos de Colombia. Y en alguna medida ya los conoce, pero lo que pasa es que ya sabemos que no están tan convencidos, porque hay un 8-8. Entonces la Corte puede tomar, como hizo en otros casos, como hizo en pesquerías, como hizo en Nicaragua, Estados Unidos, puede tomar los argumentos que una de las partes presentó en la etapa de jurisdicción y elaborarlas incluso, hilarlas mejor en la etapa de fondo, simulando que tiene ahí sentado al país. Eso sería bueno si estuviéramos convencidos de que la Corte nos cree todo, pero ya sabemos que la Corte no nos cree todo. Tercero y más complicado, en mi opinión. Como acá no estamos debatiendo cosas como protección diplomática, responsabilidad internacional, interpretación de un tratado, sino que estamos justamente en un asunto de una complejidad técnica absoluta, como es la extensión más allá de las 200 millas de la plataforma continental, es un proceso donde la participación de los expertos, de los peritos, si se quiere, es supremamente importante. Y que una parte no esté no le impide a la Corte recibir los peritos de la otra parte. Entonces fíjense la situación, si se quiere, jurídico-científica en la que estaríamos. Nuestro demandante sí está en el tribunal, fuera de todo está llevando científicos que están probando que existe la tal plataforma, cómo es, hasta dónde se extiende, que si es prolongada, que si es extensa, que si tiene una derivación, todos los asuntos propios de la plataforma. Y fuera de todo nosotros no vamos a estar para contradecir a ese experto, sino que no vamos a llevar nuestro propio experto. Y es con esos expertos con los que la Corte decide.
yo les recomiendo que miren algo que ocurrió. Yo estaba ahí y me pareció una cosa impresionante. La Corte justamente estaba en el debate de Costa Rica-Nicaragua hace unas semanas. Y en el tribunal, yo me senté en la Corte Internacional de Justicia esperando un debate jurídico, y el debate fue expertos, videos satelitales y videos de drones mapeando la isla Portillos, que es una extensión del territorio entre Costa Rica y Nicaragua. Necesitamos estar ahí para contradecir. La Corte bien puede tomar nuestros argumentos de la etapa de fondo, decir que nos cree, decir que tenemos algo bien, decir que el 79 de la Comemar no es costumbre, lo que nosotros hayamos dicho de pronto lo cree. Pero es mejor estar y es mejor contradecir. Y es mejor tener la oportunidad de contradecir no solamente a los agentes del Estado, sino a los científicos que va a traer, porque este es un tema técnico más que meramente jurídico. Y acuérdense que, y lo digo ahí sí, sin querer respetar a la Corte, todo lo contrario, entendiéndola como un órgano jurisdiccional complejo. Los jueces saben más derecho que de técnica de delimitación continental, de delimitación territorial. Y entonces la postura de la NASA o quien esté allí va a ser muy importante, y de quien nosotros llevemos o no llevemos. O incluso, la Corte tiene entre sus facultades llevar su propio experto. ¿Qué tal que a nosotros no nos guste lo que dice ese experto? Ya nos ha pasado. Entonces es mejor estar ahí para contradecir, y por supuesto, si ya participamos en la etapa de jurisdicción, es necesario estar en la etapa de fondo. Eso sería de mi parte todo. Muchas gracias. Agradecemos a todo nuestro panel de expertos presentes en la primera mesa de trabajo. Damos por finalizada esta primera mesa y los invitamos a tomar un receso de 10 minutos.